Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otra de nuestras clases Magna UTEL en nuestro canal de conocimiento compartido. Mi nombre es Gabriela Cruz Torrero y les estaré acompañando en los próximos minutos para hablar de un tema que a todos nos inquieta, que es liderazgo. Y no simplemente liderazgo, sino un liderazgo que está dirigido a transformar y que ese es el reto fundamental en un mundo globalizado como en el que hoy estamos todos viviendo. Antes de dar inicio con nuestro tema, les comparto un poco sobre mi trayectoria profesional. Soy maestra normalista y después de estudiar la normal, estudié la licenciatura en Administración Turística. Después, por azares del destino, me metí a los temas de calidad y productividad y estudié una especialidad. Más tarde la maestría en Administración, después una maestría más en habilidades empresariales. Y ahora, pues muy feliz porque estoy estudiando el doctorado aquí en nuestra casa, en UTEL, que en alianza con la Universidad Antropológica de Guadalajara ha lanzado para nosotros y es un doctorado muy interesante en desarrollo humano. Pues bien, vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Y el liderazgo, ¿por qué decía yo que es un tema que nos inquieta? Bueno, pues porque el propósito de las organizaciones es tener líderes funcionales. Líderes que les apoyen a orientar a las personas, a empujar a las personas y a cambiar no solo a las personas, sino todo el contexto en el que se está elaborando. Aquí algunas de las preguntas que podríamos hacernos es, bueno, pero ¿cuál es el origen del liderazgo? ¿El líder nace o se hace? Es una de las preguntas más comunes que solemos escuchar. En realidad podríamos pensar que son las dos cosas. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo vemos desde que los niños son pequeños, aquellos que ya traen cierta habilidad para dirigir a los compañeros, para jalar al grupo, para dar ideas, para innovar, etcétera, etcétera. Son chicos que ya traen la esencia del liderazgo, pero que no necesariamente la desarrollarán de manera positiva, a menos que se hagan conscientes de ello y que reciban la orientación para poder avanzar. Por otro lado, tenemos los líderes que no nacieron siendo líderes, pero que las circunstancias los fueron orillando, los fueron empujando. Y probablemente frente a un reto de un mejor puesto de trabajo o como dueños de su propia empresa, se vieron en la necesidad de buscar herramientas para poder conducir a los grupos de trabajo hacia equipos más sólidos, hacia equipos que pudieran tener elementos compartidos. ¿Desde qué perspectiva se ha estudiado el liderazgo? Desde varias perspectivas. Podríamos hablar de dos etapas importantes en esto, y que es la teoría de los rasgos y la teoría del comportamiento, de la que vamos a hablar a continuación. ¿Cómo incide en los resultados en las organizaciones? De manera contundente. Yo siempre he pensado, y lo comparten muchas de las personas con las que he llegado a trabajar en mi carácter de consultora y capacitadora, que uno se identifica primero con el líder, primero con la persona y ya después se identificará con las organizaciones. Así que si el compromiso es grande con aquella figura que está representando a tu área, tu función, tu grupo social, entonces obviamente tú vas a desarrollar una identidad y un compromiso hacia esa organización que te está contratando. ¿Qué significa ser un auténtico líder? Podríamos decir que hay dos tipos de líderes. En las organizaciones hay quienes ejercen el poder y bueno, pues a través del mismo poder que la empresa les ha atribuido, pueden hacer que otros obedezcan. No sé si en el fondo a esto lo pudiéramos llamar liderazgo. Pero cuando hay esa capacidad de convicción, de persuasión, de entusiasmar, de inspirar, entonces sí estamos hablando de un auténtico liderazgo. Los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta sesión es establecer la importancia precisamente de la figura del líder como un elemento fundamental para desarrollar no solo una organización lucrativa, sino cualquier tipo de grupo social. Por otro lado,
Identificaremos los estilos y tendencias del liderazgo contemporáneo, que ya no es más el esquema de líder tradicionalista que habíamos nosotros visualizado en años anteriores. Y reconoceremos las competencias, y subrayo la palabra competencia, a desarrollar para convertirse en un líder. ¿Por qué competencia? Bueno, pues porque ahora ya no podemos estar hablando más solo de habilidades, solo de conocimientos, solo de experiencia, solo de actitudes, sino de todo junto. Todo junto es lo que nos va a dar la característica fundamental del liderazgo. Se puede encontrar muchísimas definiciones de liderazgo. Aquí rescato solamente una de ellas para que tengamos una idea general de cómo los expertos han definido esta figura. Es una aptitud, es una facilidad, es una habilidad que se tiene para poder ejercer influencia en otros, de tal manera que se cumplan los objetivos organizacionales, de tal manera que se realice una labor organizada y conjunta, pero que a diferencia de lo que llamaríamos comúnmente manipulación, tendrá que ir dirigida hacia los objetivos comunes. ¿Cómo van a ser los objetivos de una empresa comunes al empleado? Se vuelven comunes cuando al empleado se le hace sentir parte de la organización y que con el alcance de esas metas él también saldrá beneficiado. Por supuesto que entonces ya hablamos de que él se adueña de su puesto de trabajo y lucha con ahínco, porque recordemos que la labor en las organizaciones no es solamente para generar recursos para poder sobrevivir, debe de ser un canal de realización personal. Y en ese sentido es donde el líder ejerce una función primordial para hacer que la gente esté colocada exactamente donde debe de estar. En este mapa conceptual que les estoy mostrando hay todo un panorama general y me voy a ir a los puntos cruciales del mismo. Hay una nueva filosofía para gestionar a las personas, desde el mismo término gestión que antes se usaba como manejo de personal, administración de personal, administración de capital humano, gestión de personas y últimamente incluso escuchamos gestión del talento. ¿A qué nos referimos con nueva filosofía? A que tenemos que romper esquemas antiguos, tenemos que romper paradigmas para generar un nuevo proceso a través del cual la adaptación sea un factor fundamental. ¿Por qué? Porque los mercados están muy endurecidos, la competitividad está a todo lo que da. Hoy los que somos clientes, usuarios, los que recibimos un servicio o un producto, los norteamericanos suelen llamarnos prosumer, que significa un consumidor proactivo. Ya no estamos esperando a ver qué nos quieren vender, estamos generando las condiciones bajo las cuales queremos comprar y hay muchísima oferta. Entonces, bajo estas condiciones, tenemos que elevar la productividad, ese es uno de los grandes retos. Tenemos que generar estrategias y esas estrategias tienen que estar muy acorde con el perfil de las personas que estamos contratando, muy acordes con el perfil. Y eso nos da como consecuencia una gestión por competencias. Dentro de esta gestión por competencias, ¿qué es lo que nos proponemos? Rescatar lo que decía yo en un inicio, las habilidades, los conocimientos, las aptitudes, la experiencia y, muy importante, los comportamientos del personal, la manera en que responden a los estímulos para poder alinearnos con la misión. Pero ojo, porque antes la misión no se movía. Hoy la misión tiene que ser algo mucho más flexible y debe de reflejarse a través de objetivos estratégicos. Estos objetivos traducirse en competencias clave para la organización. Esas competencias clave bajar a cada puesto a través de competencias operativas y finalmente convertirse en un perfil. Por lo tanto, ya no podremos decir necesitamos una persona que tenga de 20 a 25 años, que haya estudiado tal carrera o similar, que tenga disposición de tiempo completo, que tenga 5 años en tal lugar. No, ahora vamos a describir lo que deseamos que la gente sepa hacer, cómo debe de reaccionar y qué facilidades debe de tener en el desarrollo de su cargo. Por lo tanto, todas las funciones de recursos humanos deberán estar encaminadas al servicio de tales perfiles para generar valor.
Valor en el puesto, valor en el proceso, valor en la empresa. ¿Quién está al frente de todo eso? Los líderes organizacionales. Les decía yo que los primeros estudios de liderazgo venían de dos vertientes. Una que se denominó teoría de los rasgos, también la encuentran como teoría de los atributos, como teoría de las características, y es aquella que a través de varios estudios empezó a buscar cuáles eran las características que estaban presentes en todos los líderes analizados. Bueno, pues se hicieron más de 80 estudios y no llegaron a ningún acuerdo al respecto. Por ejemplo, sí se mencionaba la parte de la inteligencia o de la determinación, la sociabilidad, la integridad o la confianza en sí mismo. Pero si pensamos en grandes líderes a lo largo de la historia, para bien y para mal, vamos a ver que muchas de estas características no eran comunes. Pensemos en una Margaret Thatcher frente a un Gandhi, frente a un Hitler o Napoleón, y entonces nos damos cuenta que como individuos son absolutamente diferentes y que entonces el buscar un esquema que esté apegado a ciertas características sería bastante complejo. Por lo tanto, bueno, pues se ha seguido buscando cuáles rasgos podrían ser aquellos compatibles con el esquema de un líder. Max DP nos da esta propuesta. Integridad, aunque sabemos de hecho que hay líderes oportunistas que se les llama cabecillas porque encabezan algún movimiento en un momento dado de la historia, pero que no necesariamente se distinguieron a la larga por su integridad. Sin embargo, estas son características que resultarían deseables. Integridad, confianza primero en sí mismo, perspicacia para poder ver aquello que otros tal vez no están mirando. Preocuparse por el espíritu humano porque estamos hablando de líderes humanistas. Tener mucha valentía para establecer relaciones con quienes cuesta trabajo es un desafío mayor. Tenemos que abrirnos a la socialización para poder establecer canales de comunicación efectivos. Sentido del humor, porque no podemos tener un esquema de líder que sea totalmente adusto, serio, inflexible. Necesitamos a alguien que también esté abierto al humor, con energía intelectual y con mucha curiosidad, porque la curiosidad es en un inicio lo que nos dispara la creatividad, y la creatividad nos lleva a resultados innovadores en el trabajo. Respeto al futuro y atención al presente, por supuesto esto complementado con comprensión del pasado. Algo que nos ha pasado en nuestra historia es que se nos suele olvidar el pasado, y por eso tendemos a repetir los mismos errores. Por ahí los psicólogos dicen que el que no repara, repite. Y esto es una realidad. Como no aprendemos de nuestros errores del pasado, entonces volvemos a caer en las mismas fallas una y otra vez. El líder debería de ser idealmente un conocedor de la prospectiva. Alguien que pueda mirar hacia el futuro, generar escenarios y sobre de ellos tomar decisiones. Esto va muy de la mano con previsibilidad. Anticiparse a que las cosas sucedan. Amplitud de criterio, porque un líder que no es tolerante no puede tener un equipo de trabajo que sea rico en cuanto a características, en cuanto a ideas, en cuanto a posturas. Comodidad con las ambigüedades, porque todas las empresas trabajan con ciertos principios de ambigüedad. Es decir, premisas o hipótesis que no sabemos si el mundo se va a comportar así y si finalmente aquello que habíamos planeado es lo que se va a poder realizar. Existirá entonces un plan B, un plan C, un plan D o los que sean necesarios para no desviarnos de los objetivos, pero la estrategia se tendrá que ir moviendo. Y presencia, un líder que no está ahí, hombro con hombro, frente a sus colaboradores, al lado de sus colaboradores, detrás de sus colaboradores, bueno, pues no es un líder que se reconozca como tal. Es una persona de la que siempre se va a estar hablando. Aquel que gira sus instrucciones y dice, les deseo mucha suerte, ojalá que empiecen ustedes muy temprano y que no se vayan tan tarde, porque a mí me va a ser absolutamente imposible acompañarlos el resto del día. Ese obviamente no es el líder del que estamos hablando. La otra teoría
se denomina la teoría del comportamiento. Y aquí hay dos estudios importantes, uno de Michigan y otro de Ohio, pero que caen fundamentalmente en dos situaciones. Líderes que están más comprometidos con la tarea, con el objetivo, y líderes que están mucho más comprometidos con las personas. De ahí que podamos tener estilos muy diversos, desde un líder empobrecido, porque no tiene mucho contacto con las personas y entonces mucha atención a la tarea tampoco le va a resultar. Un líder demasiado atento a la parte social y poco atento a la parte de resultados tampoco será exitoso porque caerá muy bien, pero no será alguien en quien se pueda confiar para llegar a los objetivos. Un líder democrático que trate de considerar al empleado, pero que también esté tomando decisiones, que esté escuchando a la alta dirección y que esté fungiendo como mediador constantemente. O un líder transformador, que es de lo que queremos hablar finalmente en esta presentación. De un líder transformador que tanto interés pueda tener en las personas como interés en los resultados de la tarea, en el trabajo, en la productividad del negocio, porque finalmente nos contratan para resolver problemas y para dar resultados. En este esquema tenemos el papel del líder dentro de un grupo social. ¿Qué comportamientos son los que se espera de un líder con esas características? Bueno, pues queremos que sea un promotor de talento, queremos que sea un consolidador de la cultura organizacional, y este punto es muy importante, porque la cultura se vive. La cultura no nada más se lee en un letrero en donde todos nos aprendamos la misión, la visión y los valores de la empresa, o que los estemos repasando para la próxima certificación de calidad. No es así. La cultura es una serie de elementos que tienen que ver con costumbres, con creencias, con tradiciones, con mitos, con ritos, con formas de ver el mundo. La empresa tiene su propia forma de ver el mundo. De ahí nacen las políticas, de ahí nacen los reglamentos y muchas otras cosas más que se van implementando. Así que el líder tiene que consolidar esa cultura. Tiene que ser un defensor. ¿Defensor de qué? De políticas que incluyan a todos, es decir, una administración participativa. Como ejemplo tenemos a General Electric, antes de llamarse GE. Ellos lanzaron por ahí de los años 80 un sistema que se llamó Administración Creativa. A través de ese sistema se solicitaron algunas sugerencias de mejora al personal y en un inicio llegaron 14 o 15 solicitudes en un año. No desesperaron y vieron los empleados además que esas 14 o 15 fueron tomadas en cuenta. Así que a lo largo de 3 o 4 años se tuvo que crear un área específica para ello porque la gente mandaba y mandaba y mandaba propuestas de mejora. ¿Qué mejor que canalizar toda la energía del personal a través de esta creatividad? Ya eran al año 14 o 15,000 las que se recibían y GE no sabía qué hacer con tantas sugerencias, pero finalmente la gente se sentía reconocida, aceptada y participante del proceso de mejora. Otro ejemplo pueden ser los círculos de calidad, en donde también todos colaboran hacia la solución de problemas. Así que las políticas no deben de ser excluyentes. Debe ser un mentor, un coach, un capacitador. Hoy hablamos de muchísimas filosofías que tienen que ver con el líder, estrechamente tienen que ver con el líder, y que se refiere a cómo ejercer ese estilo de liderazgo. Bueno, puede ser un coach, puede ser un mentor, un capacitador, podemos estar hablando de trabajo en pares, podemos estar hablando de una capacitación a gran escala o incluso del otorgamiento de becas a los trabajadores para que sigan mejorando. Facilitador de la adaptación en ambientes cambiantes porque él va a contagiar su ansiedad o su angustia o lo contrario, su optimismo a los trabajadores. De tal manera que el equipo se sienta confiado que aunque vienen turbulencias, aunque vienen cambios, tenemos todo lo necesario para salir adelante. Y eso es algo en lo que debemos de confiar. Las capacidades se han desarrollado en la empresa de tal forma que estamos listos para afrontar los cambios. Es más, llega un momento en que los retos disparan esta adrenalina que nos hace ser mejores
dentro de nuestras tareas. Referente y guía. Referente es muy complicado. Ser un líder referente es ser un ejemplo de vida. No solo un buen trabajador, no solo un buen gerente, no solo alguien muy comprometido con la chamba. Tiene que ser una persona que resulte referente por su estilo de vida, por sus hábitos, por su manera de comunicarse, por todo lo que llega a transmitirle a la gente, de tal modo que probablemente no queremos ser el jefe mismo, pero sí queremos en algunos aspectos de su personalidad ser muy, muy cercanos a él. Y esto habla de un poder referente y dije es peligroso porque lo compromete. El ser ejemplo de alguien siempre es muy comprometedor. Y si bien no vamos a estar viviendo para otros, estamos en un núcleo social en donde lo que piensen, opinen y sientan los demás es muy valioso. Un líder es desarrollador de organizaciones. Por lo tanto, tiene que estar muy al pendiente de lo que la empresa necesita. Debe ser un experto en diagnóstico organizacional para que pueda detectar aquellos puntos que pueden ser problemáticos en algún momento de la vida de la organización. Ojalá que no sean todavía debilidades, ojalá que todavía sea un estudio que tiende a prever lo que puede llegar a pasar. Y en ese sentido, bueno, pues el líder va a ser un desarrollador de las organizaciones con todo lo que ésta implica. Vamos a ver si hasta este momento tenemos alguna pregunta. Voy a checar si han estado ustedes enviando sus comentarios. Y bueno, una de las preguntas que aquí nos llega es, ¿cuáles son 5 cualidades esenciales en un líder? Hemos estado mencionando muchas, pero una de las cosas fundamentales es que el líder, cuando hablé yo de integridad, hablé de congruencia. Un líder tiene que ser asertivo, tiene que decir lo que piensa y hacer lo que dice. Esa es una de las características. Otra también muy importante es su sentido de la ética. Hoy las organizaciones ya no quieren más problemas de corrupción, ya no quieren más gente infiltrada para ver qué provecho personal pueden sacar de su gestión. Necesitamos gente transparente, auténtica, que sea el ejemplo. ¿Por qué? Porque el optimismo hacia un mundo mejor no lo podemos perder. Otra de las características fundamentales del líder es que debe de tener inteligencia emocional. Y con eso abarcamos más allá de las 5 características que ahorita me están solicitando, porque eso significa que es una persona con autocontrol, con automotivación, autoconocimiento, empatía y manejo de las relaciones sociales. Otra preguntita por aquí dice, ¿qué importancia tiene el objetivo para el rol que debe de jugar un líder? Es primordial. El líder no debe apartarse de los objetivos organizacionales porque trabaja para las organizaciones, incluso para su propia organización. Es decir, no puede estar cambiándose a sí mismo el objetivo, aunque sea el dueño del negocio. El objetivo es el lugar a donde nosotros queremos llegar. Así que el rol que va a jugar el líder dependerá mucho de ese objetivo. Si tenemos poco o mucho tiempo para lograrlo, si es un objetivo de gran alcance o es un objetivo regional o local, si tenemos 4, 5, 10 o 30 subordinados. Y esto lo vamos a ver un poquito más a profundidad en un momento que hablemos del estilo de liderazgo situacional. Pero definitivamente el objetivo es un asunto básico en esto de liderazgo. Eso del liderazgo situacional ya forma parte de los esquemas contingenciales de liderazgo. Dejando un poco a un lado la teoría de los rasgos y la teoría del comportamiento, han habido otros autores, en particular aquí estamos mencionando a Hersey y Blanchard, que son autores de esta teoría y que dicen, bueno, hasta ahora estamos hablando del líder como el centro y de sus estilos y de sus características. ¿Y qué hay de los seguidores? ¿Dónde está su grupo de trabajo? ¿Cómo puede uno decidir qué estilo de liderazgo deberá tener? Bueno, el esquema que estamos viendo aquí en pantalla nos muestra 4 momentos.
yo siempre le llamo al primer momento el que no sabe y no quiere. O sea, tenemos dos problemas graves. Un grupo de seguidores que ni saben hacer la tarea ni quieren hacer la tarea. Por lo tanto, aquí sí se requiere de un estilo directivo. No podemos satanizar ningún estilo de liderazgo, pero aquí el líder tiene que decir qué hacer, cuándo, dónde y cómo. Y entonces de esa manera muchas veces el líder es respetado por sus conocimientos, por esta capacidad de convicción. No podemos estar siendo aquí tan laxos como para decir el día que quieran empezamos a trabajar. No, también tiene que haber una figura de autoridad que la gente reconozca y que muchas veces es parte de lo que también hemos vivido a nivel nacional. La figura presidencial quiere lucir a veces tan democrática que muchas veces las decisiones no se toman y entonces en lugar de que se avance, se está retrocediendo. En un segundo momento hablaríamos de los que sí quieren, pero no saben cómo. Entonces esto ya nos da una ganancia porque al sí querer tienen una actitud abierta al aprendizaje. Aquí se requiere de un maestro, se requiere de alguien que los esté entrenando, que les diga cómo. La ventaja es que sí están dispuestos a actuar. Un tercer grupo de seguidores serían aquellos que sí saben, pero no quieren. Y bueno, no quisiera aludir a nadie, pero eso lo tenemos en muchos sindicatos. Aquellas personas que se sienten ya tan protegidas por el sindicato que dicen, eso de prender la cafetera no lo dice mi contrato. Por lo tanto, no la prendo. Habría que ver qué tipo de personas están trabajando en esta organización y cómo poder moldearlas hacia el sí querer. O sea, aquí necesitamos un líder persuasivo y que esté brindando apoyo continuo. Parecería misión imposible, pero hay empresas que lo han logrado. Hay un libro por ahí que se llama La Organización Habitable, de Rafael Serrano. Este libro nos habla de la experiencia que vivió Telmex para poder convertir la actitud de la gente del sindicato hacia una proactividad que les permite estar hoy donde están. Y yo no quiero decir con esto que ya estén libres de errores. Quiero decir que la actitud se transformó y eso ayudó en mucho a la modernización de este servicio. El cuarto grupo, los que sí saben y sí quieren. Así que es el grupo aparentemente más sencillo. Es un grupo maduro, es un grupo de expertos en donde tú te puedes dar el lujo de delegar. Los americanos le dicen a esto laissez-faire. Es un liderazgo de rienda suelta en donde los subordinados ya saben. Imagínate a un grupo de científicos que están buscando una fórmula. ¿Les vas a decir cómo? ¿Vas a pretender que no están haciendo con gusto su trabajo cuando han demostrado que sí? Entonces, si tienes todas las herramientas para dar por hecho que el grupo sabe y quiere, puedes delegar, pero no vas a dejar de trazar los objetivos que tienes que trazar como un líder. No vas a dejar de estar al tanto de los avances. Lo que sucede es que aquí la supervisión es prácticamente por excepción. No se necesita una dirección mucho más estrecha. Y viene otro autor, Fiedler. Fiedler nos dice, está perfecto lo que dice Hersey y Blanchard, estoy de acuerdo en que hay que analizar la madurez del grupo, pero no es la única variable con la que un líder se va a topar. Se va a topar con muchas más. Por eso él opina que no hay un estilo de liderazgo que sea el mejor o el peor, sino que un liderazgo efectivo depende de una serie de variables. El uso de modelos en una determinada situación sirve para el análisis y para mejorar el desempeño tanto del líder como de los seguidores. ¿Cuáles son los factores que agrega Fiedler a este esquema situacional de Hersey y Blanchard? Bueno, él nos dice, los seguidores es una parte y también depende mucho de qué capacidad traigan, de qué motivación tengan, pero de algún modo eso ya lo había considerado Hersey y Blanchard. Pero también el líder, ¿qué nivel de poder tiene en la organización y cuáles son las relaciones que ha establecido con el grupo de trabajo? Hay ocasiones en que el problema no está en que el grupo sea inmaduro, o que no quiera, o que no puedan, etcétera.
está en la actitud que tiene el propio líder en cuanto a su nivel de socialización. Habría que hablar aquí entonces de cómo ha conformado su relación con el grupo antes de lanzar un reto. Antes de mostrar un desafío, ¿cuál ha sido esa relación previa que se ha dado con su grupo de trabajo? Y esto, créanme, que tiene mucho que ver hasta con lo que sucede en casa. Estamos hablando en general de empresas, pero recuerden que debemos de ser líderes de nuestra propia vida y de nuestro propio hogar. ¿Cómo pretendemos tener ciertas respuestas por parte de nuestros hijos cuando no hemos generado una relación cercana, de comunicación, de confianza, de amor? Entonces ¿debo de amar a mis subordinados? Bueno, pues hay un afecto, un sentimiento muy grande que se genera hacia el subordinado, porque conoce su vida. No te puedes preocupar solo de cómo hace su trabajo, tienes que acercarte a su realidad para que lo puedas entender. Hace rato dije empatía cuando hablábamos de inteligencia emocional. ¿Cómo generamos empatía si no sabemos ni con quién estamos trabajando? Es importante romper esa barrera de frialdad, que no quiere decir romper la barrera de respeto. Pero todavía hay muchos líderes tradicionalistas que creen que solamente hablándole de usted al subordinado y recibiendo el mismo trato de usted, habrá respeto. No, hay veces que nos hablamos de usted y nos faltamos al respeto de usted, pero nos lo faltamos. Entonces no podemos nosotros asumir que el trato verbal ya hará por completo el respeto hacia una persona. Y por otra parte está la estructura de la tarea. No es lo mismo guardar paquetes en un súper, guardar la mercancía en una bolsa, que estar diseñando un complejo programa probablemente dentro del campo cibernético. Es decir, que hay trabajos que son repetitivos y muy sencillos y hay trabajos que son muy complejos. Por lo tanto, aquí también el estilo de líder tiene que considerar qué tan difícil es la tarea que se ha asignado al líder y qué tan al subordinado y qué tan capacitado está el subordinado para poder realizarla. Y si no, tomar cartas en el asunto para que tenga la preparación debida. Hablamos de otros dos estilos que se llama el transformacional, que ya se los había mencionado, y el transaccional. Veamos cómo es un líder transformacional. Un líder transformacional tiene carisma. Probablemente ustedes habrán conocido a una persona cuya personalidad es atrayente. Uno dice, ¿tiene mucha personalidad? No, no tenemos mucha o poca. Todos tenemos personalidad. Lo que ocurre es que hay personalidades que parecen un imán y hay otras que pasan inadvertidas. Y ahí está la diferencia. Regularmente un líder que va a transformar es aquel que lo voltean a ver, que llama la atención, y no porque esté haciendo cosas para llamar la atención, sino su mismo esquema de personalidad le permite llamar la atención. Tiene la capacidad para entusiasmar, tiene la capacidad para transmitir muchísima confianza y respeta mucho a la gente. Ese líder va a estar seguro de que no le van a faltar al respeto y difícilmente lo van a defraudar porque él empieza por confiar. Hay un autor que se llama William Ouchi, que trabajó en una teoría denominada Z cuando se pusieron de moda las escuelas de calidad. Él hablaba que uno de los grandes errores que se cometen en las organizaciones es simplemente capacitar a la gente en tareas muy concretas. Él hablaba de que el trabajo es una continuación del proceso educativo y que hay que educar a la gente. ¿Y cómo la educas? Pues siendo ejemplo para ella, pero además empieza por confiar en la gente. Déjala que tome sus decisiones, déjala que haga sus propuestas y verás cómo el ambiente que se genera ahí va a ser totalmente distinto. Aquí viene entonces la consideración individual. No somos un número de empleado, somos un ser humano, cada uno de nosotros. Tenemos necesidades específicas y hay que prestar atención a cada uno de los elementos de nuestro equipo para tratarlo individualmente, con su problemática, con su personalidad, con sus necesidades. El líder aconseja, promueve la formación de líderes y es aquí donde podríamos hablar de esta figura de mentoring. ¿Qué es ese mentoring?
es un fenómeno que se da con el nombramiento de mentores en la organización. Y los mejores mentores son los que tienen mayor conocimiento sobre el trabajo, mayor experiencia y mejores relaciones interpersonales. Si se dan esos tres elementos, el mentor será un personaje a seguir. Será alguien que te pueda dar un consejo en cualquier momento y que tú estarás seguro que lo estás recibiendo de la mejor voz posible, que es la de tu líder. La estimulación intelectual consiste en favorecer estos nuevos enfoques para los problemas ya viejos, ya obsoletos. Hay que hacer hincapié en la inteligencia de nuestro grupo, de la racionalidad y de la solución de problemas. Y para ello es muy importante despertar la creatividad. A esto se le llama pensamiento divergente o pensamiento lateral. Cuando estamos pugnando para que la gente deje de ver solamente un cuadrado y pueda ver un horizonte muchísimo más amplio de posibilidades. Los grandes inventos de la humanidad han surgido de eso. ¿Cuándo nos podríamos imaginar que en un dispositivo llamado memoria, que es infinitamente pequeño, pudiera caber tanta y tanta información? ¿Cuándo imaginaríamos que en algún momento podríamos estarnos comunicando como hoy lo estamos haciendo ustedes y yo? Gracias a que alguien pensó fuera del esquema, fuera del cuadrado, fuera del círculo. Hay que promover la creatividad en la gente y estimularle la inteligencia. La motivación inspiradora es para aumentar siempre el optimismo y el entusiasmo. Si hoy queremos ponernos tristes, con que yo empiece a platicar 3 minutos de lo que dijeron en las noticias de hoy por la mañana, va a ser suficiente para que pensemos que el mundo es un asco, que quién sabe qué estaremos haciendo aquí porque todo va de mal en peor. Hay personas que van con ese mensaje a todos lados. Yo no quiero decir tampoco que este es el club de los optimistas, pero sí debemos de tener un término medio y elegir cómo queremos vivir y cómo queremos reaccionar ante los estímulos del medio. Hay muchas cosas negativas, pero bueno, la gente en Japón piensa que cada problema es en realidad una oportunidad, cada crisis es una oportunidad. Y si no nos hubieran levantado de las bombas atómicas, eso es por seguro. Ellos siempre fueron los perdedores de las guerras y hoy tenemos mucho que admirarles y mucho que ellos nos pueden admirar también a nosotros. El gran problema a veces es que no nos la creemos y el líder debe de estar ahí como una motivación constante e inspiradora para poder superar nuestras fallas. Creer en nosotros mismos es fundamental. Resiliente o resiliente, vamos a encontrarlo de las dos maneras, que es esta capacidad de salir adelante frente a la adversidad. Frente a aquella persona que trae el pensamiento negativo todo el tiempo, es un fenómeno también al que se ha denominado burnout. Tenemos al empleado quemado. Tenemos al empleado que cuando escucha que vamos a hacer, que vamos a emprender un proyecto, dice, seguro no va a funcionar. Esto va a fallar. Y a los nuevos empleados les dicen, ni te lo creas, porque nada más te están engañando, esto no nos va a conducir a nada bueno. Esas personas están presentes en las organizaciones. Pero ¿cómo combatimos a estas personas que están contaminando todo? Debemos de creer en la resiliencia. Y es esa capacidad tan enorme que tenemos los seres humanos de sobreponernos a situaciones conflictivas o dolorosas. Hay quienes han tenido enormes pérdidas y sin embargo, bueno, pues están ahí en pie de lucha. Yo podría mencionar, por ejemplo, a alguien que muchos conocen, que es la señora Wallace, quien perdió a su hijo que fue secuestrado y asesinado. Yo creo que después de eso cualquier madre quiere perder la vida. Pero ¿qué hace el ser humano? De manera instintiva empieza a buscar alguna causa, algún motivo para seguir adelante y ella dijo, yo quiero justicia. Y es solo una de muchas mujeres que han estado al frente peleando por una vida más justa después de haber tenido un dolor enorme. Y así podríamos mencionar muchísimos, muchísimos ejemplos. Tenemos la tolerancia psicológica porque no podemos estar en la solemnidad permanentemente. Hay que usar nuestro sentido del humor incluso para resolver conflictos y para manejar momentos difíciles. Los seres humanos somos especialistas en eso, pero más los mexicanos. Muchos más.
Nosotros nos reímos de la muerte, incluso de las tragedias. A veces se piensa que somos irreverentes, pero creo que es una manera de dar salida o escape a algo que nos está angustiando, a algo que nos genera ansiedad. Ahora, en contraste con todo lo que acabo de decir, que es un líder transformacional, un líder que cambia, tenemos a un líder transaccional. Este líder transaccional está preocupado de los resultados del negocio. Y créanme que hay muchos que van ascendiendo gracias al ejercicio de un liderazgo transaccional. No es que sea malo, pero finalmente las relaciones no son su fuerte exactamente. Y es cuando uno se pregunta, ¿cómo puede estar esta persona a la cabeza de la organización o al frente de este departamento o dirigiendo esta área cuando es una persona intratable o cuando es una persona que con la que no sentimos empatía? Bueno, pues que es un líder muy enfocado a resultados. Este líder que tiene alrededor de él tiene órdenes. Esa es una de las cosas que a él le sirve para poder hacer que las cosas se hagan. Tiene subordinados. ¿Cómo reacciona normalmente? De manera reactiva. Es decir, se necesita algo, órale, lo resolvemos. Entonces suele ser eficaz, no el más eficiente. Y recordemos que aquí hay una diferencia. El que es eficaz es el que hace las cosas, el que sirve para algo, el que cumplió el objetivo. El problema es a costa de qué. Cuando lo hacemos con la mínima cantidad de recursos, con la mayor cantidad de planeación, con las mejores relaciones interpersonales, entonces estamos siendo también eficientes. Y juntas la eficiencia y la efectividad y la eficacia nos da la efectividad. Hay aquí un talento dependiente. ¿Por qué un talento dependiente? Porque podemos tener grandes colaboradores, pero tendrán que estar a la espera de la orden que emita el líder para poder actuar. No es fácil decir, yo me adelanté, mira, yo fui proactivo, yo tomé la decisión, porque puede haber represalias. Es un líder que le gusta tener el control. Por lo tanto, el tipo de motivadores a los que él acude es a los extrínsecos. Y en esta situación de la motivación, recuerden que podemos tener motivadores intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos, el principal motivador intrínseco es el trabajo mismo. Los impulsos personales que tú tengas para poder cumplir con la tarea y poder llegar al objetivo. Lo que a ti te emociona, lo que te apasiona, lo que te entusiasma, eso es un motivador intrínseco. Pero los hay extrínsecos, como los bonos, los premios, reconocimientos, aumentos de sueldo, ascensos, que no son malos. Todos quisiéramos tener aumentos de sueldo todo el tiempo. Aquí el gran problema es que no podemos depender solo de ello. No podemos estar trabajando bien todo un año solo para recibir un bono, porque en el momento en que fallemos, incluso por causas ajenas a nuestra voluntad, veremos que se frustra toda la razón de ser de nuestra estancia en la empresa. ¿Por qué? Pues porque simplemente perdimos el bono, por cualquier circunstancia. Por eso son peligrosos los premios de puntualidad. Insisto, no es que sea malo hacer un buen programa de estímulos y recompensas, pero no lo dejes atorado para que pasen y pasen y pasen los años y siga siendo lo mismo, porque la gente lo vuelve ley y ya no es un bono, ya es una obligación de la empresa el dar un premio. Entonces tengamos cuidado en cómo se manejan los estímulos extrínsecos. Tenemos el cumplimiento como la base fundamental de la buena relación con el líder. Y los errores que se señalan, ¿para qué? Para que puedan reducirse al mínimo. Los errores no deben de existir. Un poco de esta teoría también hablando de calidad, la lanzó Philip Crosby cuando habló del día cero defectos, que todas las organizaciones deberían de llegar a un día en que fuera cero defectos. Bien, pues nos vamos acercando a las conclusiones de nuestra sesión y podemos decir aquí que el líder entonces se vuelve una pieza fundamental para el desarrollo de los individuos y de las organizaciones. Que las teorías emergentes nos están hablando de un líder que adopta diversos estilos. Sí, ya decíamos,
puede ser un asesor, puede ser un guía, puede ser autocrático, puede ser un coach. Y bueno, hablando de esto del coaching, es un estilo de liderazgo en el que se incorporan algunas técnicas que se encaminan a que la gente también esté creando. ¿Cómo va a crear? Va a crear sus estrategias a través de un sistema dialéctico, de un diálogo constante en donde yo no te voy a dar soluciones como líder, yo solamente te hago preguntas. Y esas preguntas se le denominan preguntas poderosas porque son las detonadoras para que tu capacidad de reflexión se active y entonces hagas un análisis profundo de tu propia realidad y puedas ir generando tus estrategias de cambio. Tenemos también que el cambio debe ser producto de un trabajo de planeación con impacto en el mediano y largo plazo. El cambio súbito, el cambio revolucionario, deja mucho dolor. Crecer duele definitivamente, pero cuando en una empresa tenemos a la gente sometida al estrés constante, porque a lo que nos dedicamos es a cubrir bomberazos todo el tiempo, llega un momento en que nuestro desgaste es terrible. Ya no somos igual de productivos, ya no creemos igual en la organización. Aunque hayamos planeado nuestro trabajo muy bien, siempre nos están cambiando las cosas. Entonces, si bien es cierto que tenemos que tener una capacidad de adaptación muy grande, no podemos tampoco estacionarnos en que la adaptación es lo tuyo. La adaptación es lo que siempre vamos a tener que estar ejerciendo porque los bomberazos llegan todos los días. No, también se necesita un trabajo estratégico de planeación. En México le llamamos planeación estratégica a los próximos 5 años. En otros países del mundo están hablando de 20 años por lo menos. Siempre va a haber fuerzas que apoyen el cambio y otras que van a tratar de evitarlo. Kurt Lewin lanza una teoría en donde nos habla primero de las 3 fases del cambio, en donde tenemos una sensibilización para que la gente sepa adaptarse, pero sienta la necesidad de cambiar. Una segunda fase en donde nos vamos a mover hacia el cambio, vamos a actuar para el cambio. Y una tercera fase de recongelamiento en donde nos vamos ya a estacionar en una nueva postura, a lo que las empresas llaman la institucionalización del cambio. Estos 3 momentos no se dan de manera simultánea ni se dan tampoco en el corto plazo. Hay empresas como Toyota que se han llevado más de 14 años para poder implementar cambios de cultura organizacional, fundamentalmente, de cultura organizacional. Y Kurt Lewin nos habla también de que hay fuerzas que impulsan el cambio y otras que lo restringen. ¿Y por qué lo restringen? Porque estamos en la dichosa zona de confort. Los subordinados se van a resistir a un líder totalmente contemporáneo, a un líder transformacional, porque ellos ya estaban acostumbrados a hacer las cosas de determinada manera, porque así les funcionaba, o les era menos crítico el asunto. Por ejemplo, enfrentarse a la tecnología. Hoy en las empresas conviven desde los baby boomers hasta las generaciones más recientes que son los millennials. Hoy ellos tienen que convivir en un espacio en donde todos tenemos que estar de acuerdo en ciertas cosas. Así que hay que reconocer estas fuerzas que van a apoyar el cambio y otras obviamente que lo van a estar restringiendo. ¿Las empresas están obligadas a transformarse para adaptarse? Sí, porque si no te quedas fuera de la jugada. Entonces ya decíamos que el efecto globalizador trae cosas positivas y también cosas muy negativas. Por lo tanto, aquí tenemos que ser tan ágiles como para entrarle al uso de la tecnología, por ejemplo, como para visualizar otras formas de comercializar nuestros productos y servicios, como para manejar la imagen de otra manera. Incluso la imagen misma del líder es una imagen que él construye y se llama esto el personal branding. Él genera su imagen personal con aquellas características que quiere enfatizar. ¿Para qué? Para que el grupo rápidamente se alinee a la forma de trabajo que él va a dirigir y con ello a los objetivos también organizacionales. Entonces, por supuesto que sabemos que esto es un trabajo paulatino, que no todos los líderes que están en las organizaciones son personas que estén listas para todos estos cambios,
pero algo muy importante es que no podemos descartar al personal como si fueran objetos que han caído en obsolescencia. Las empresas tienen el enorme reto de ir mejorando cada vez más y trabajando primero con estas figuras esenciales que son los líderes. ¿No estás en una empresa? ¿O eres dueño de tu propia empresa? Busca opciones, busca diplomados, busca cursos, busca lecturas que te ayuden a cambiar tu perspectiva sobre el manejo de una empresa y sobre la gestión del talento humano en las organizaciones. Bueno, pues yo les agradezco infinitamente y no sé si haya hasta este momento alguna otra pregunta antes de que cerremos nuestra sesión. Ok. ¿Cómo sabes cuando una persona puede ser líder? Fíjense que la necesidad nos lleva a actuar. Por lo tanto, yo confiaría en que cualquier persona puede ser líder, pero hay un trabajo muy fuerte que hacer con aquel que parece no serlo. Primero tenemos que trabajar en su autoestima. Una autoestima demeritada, una baja autoestima, nos va a traer muchas complicaciones porque la persona no va a creer ni en sí misma. Lo primero que tenemos que ayudarle a hacer es que crea en todas sus potencialidades para poder alcanzar un nivel de liderazgo, y claro que se puede formar, por supuesto que se forma. Cuando un líder se equivoca, ¿qué debe hacer? Reconocerlo. Yo creo que dijimos hace rato, hablamos de integridad, y en ella está la transparencia y la honestidad. No tiene nada de malo el reconocer un error, porque somos seres humanos y erramos. Y los seres humanos nos vemos en la necesidad de trabajar para superar nuestras fallas y para disminuir eso que ahora le llaman las áreas de oportunidad. Es bueno que un líder tenga mucha consideración por sus empleados, que no se malinterprete el término consideración. Consideración es empatía. Consideración es que yo sea capaz de entender que vive una situación diferente a la mía, o que piensa de una manera diferente a la mía, o que tiene aptitudes diferentes a las mías. No significa con esto caer en un nivel tal de condescendencia que el trabajo no se cumpla, pero si no está la persona en un momento adecuado para cumplir con el objetivo, creo que sí debemos dar oportunidad a que esta persona se entusiasme, se motive, se prepare. Porque exigirle a alguien que tiene una pena muy grande en casa que en ese momento nos cumpla es casi, bueno, pues caer en cuestiones inútiles. También dice, es bueno que un líder tenga mucha, no es cierto, ¿qué competencias podemos desarrollar para convertirnos en líderes? Bueno, esta es muy amplia y creo que a lo largo de la sesión hablamos de algunas de ellas, pero por lo pronto yo creo que un estudio de ti mismo podría ser bastante útil. Haz un estudio, haz un test, incluso hay muchos en el mercado, de tus capacidades de liderazgo para que te den un diagnóstico. Y en función de ese diagnóstico nosotros podremos ya estar reconociendo aquello que es lo primero en lo que necesitamos trabajar. Y yo insisto, lo primero es desarrollar las competencias para ser líderes de nuestra propia vida. ¿Tienes autodisciplina? ¿Tienes convicción? ¿Determinación? ¿Tienes firmeza? Entonces ya hablaríamos de que tienes elementos para ser líder de tu propia existencia. Luego entonces podemos prepararnos para liderar a otros. ¿A quién considera como un líder ejemplar? Yo tengo muchísimos líderes, muchos, pero bueno, a mí me llama muchísimo la atención Nelson Mandela o Mahatma Gandhi, que han sido líderes pacifistas. Cuando caemos nosotros en un estado de impotencia, queremos hacernos obedecer a través del castigo, de la coerción, del maltrato, de la amenaza, y así se ha hecho a nivel mundial. Estos líderes confiaron en un principio pacifista, confiaron en su amor por su país, por sus convicciones, por la gente, y tardaron muchos años, y los dos estuvieron en la cárcel, pero finalmente lograron el objetivo. Y esto es valiosísimo. Uno no debe de desistir, uno no debe de darse por vencido.
Hay cosas muy fuertes, retos que se nos van presentando en la vida y que tenemos que tener esa fortaleza y la convicción de que sí podemos lograrlo. Entonces, yo soy muy partidaria de los líderes humanistas, de los líderes pacifistas, porque creo que a la larga las personas merecemos ser tratadas precisamente como lo que somos, seres humanos. Y bueno, con esto vamos a dar por terminada nuestra sesión. Yo les invito a que nos sigan acompañando a las próximas sesiones de estas clases magna que están hechas para ustedes. Inviten a sus amigos, inviten a sus familiares, que nos conozcan y que tengamos la oportunidad de compartir este espacio con todos ustedes. Me despido y les agradezco nuevamente su atención. Soy Gabriela Cruz. Buenas tardes.